Hola, esta vez vamos a desarrollar el tema evaluación de proyectos. Este tema es un tema amplio y vamos a intentar hacer un extracto teórico para situarnos en el tema. Vamos a empezar diciendo que un proyecto de inversión es el conjunto de estudios necesarios para lograr la producción económica de un bien o servicio y debe reunir los elementos de juicio que permitan tomar decisiones racionales. La evaluación de proyectos puede ser de dos tipos, social y privada. En una evaluación social lo que se busca es ver cuál es el impacto que el proyecto generará sobre la economía en general. Este tipo de evaluación no corresponde al curso, de modo que la vamos a pasar. Ya dijimos qué es lo que busca. La evaluación privada lo que busca es la máxima rentabilidad desde el punto de vista del inversionista. Este es el tipo de evaluación materia del curso. Y en esta evaluación hay dos enfoques, la evaluación económica y la evaluación financiera. Se dice que una evaluación es económica cuando se asume que el 100% de la inversión corre por parte del inversionista. Entonces los flujos de caja proyectados se denominan flujos económicos. Mientras que es financiera cuando se asume que una parte de la inversión corre por cuenta del inversionista y la diferencia la financia con una institución financiera. Entonces, los flujos proyectados se denominan flujos financieros y ellos deben incluir la devolución del financiamiento más los intereses correspondientes. En una evaluación financiera se presentan dos puntos de vista. El punto de vista del dueño del proyecto y el punto de vista del banco. No necesariamente buscan lo mismo ambos. Sin embargo, deben compatibilizarse ambos puntos de vista. ¿Cuáles son los métodos para evaluación de proyectos? Los principales se agrupan en dos, los métodos del rendimiento y los métodos del flujo de caja neto descontado. La característica principal de los métodos del rendimiento es que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, no serían aceptados por una institución financiera que trabaja precisamente con el valor del dinero en el tiempo, que son los intereses. Los métodos que sí toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo son los métodos del flujo de caja neto descontado. Y ahí tenemos tres herramientas. El método del valor actual neto, VAN, el método de la tasa interna de retorno, TIR, y la relación beneficio-costo. Bajemos. Un proyecto de inversión tiene diferentes etapas. La primera es la concepción de la idea. Una vez concebida la idea, se elabora un estudio preliminar o perfil. Aquí se deben responder tres preguntas. ¿Qué mercado tiene el proyecto? ¿Qué tecnología requiere? ¿Y cuáles son las necesidades de inversión? Respondidas esas tres preguntas, se elabora un estudio de prefactibilidad. Aquí se identifican las diferentes variables o opciones que tenemos para llevar adelante el proyecto. Una vez que definimos la opción óptima, entonces tenemos el estudio de factibilidad. En este estudio tendremos la evaluación económica. Con el estudio de factibilidad se inicia la búsqueda de los recursos financieros para obtener el financiamiento. Una vez que hemos conseguido el financiamiento, entonces tenemos el estudio definitivo, que incluye la evaluación
final del proyecto a nivel cualitativo y cuantitativo. Se ejecuta el proyecto, la etapa de puesta en marcha, y la siguiente etapa es la de evaluación, el análisis de los resultados, las auditorías, la corrección de fallas y la determinación de las responsabilidades. Avancemos hacia abajo. Un proyecto de inversión es un documento que tiene varios capítulos. El primero y uno de los más importantes es el estudio de mercado, porque ahí vamos a definir las variables que nos van a permitir posteriormente hacer las proyecciones financieras. En el estudio de mercado se definen variables como, por ejemplo, la estimación de la demanda, la cuota de mercado que se va a definir, el segmento, se determina el precio, las características principales del producto y toda la estrategia de marketing. Este estudio de mercado debe ser elaborado por una empresa especializada. Los bancos tienen una lista de las empresas que se dedican a este fin y a la hora que uno presenta un proyecto, pues la empresa que nos ha hecho el estudio de mercado debe estar en esa lista. De lo contrario, el banco no aceptará dicho estudio de mercado. Otro capítulo tiene que ver con el tamaño, localización e ingeniería del proyecto. Aquí básicamente está cuantificada la inversión. Tenemos la dimensión de la fábrica, del terreno, la ubicación geográfica y el know-how, los aspectos tecnológicos que están alrededor del proyecto. Otro capítulo tiene que ver con la determinación de la estructura del financiamiento, cuánto aportan los socios y cuál es la necesidad de financiamiento. ¿Cómo se va a aplicar la inversión? ¿Cuánto se va a destinar a bienes tangibles e intangibles? Es decir, inversión fija, y cuánto al capital de trabajo. Otro capítulo y clave es el de organización, administración y aspectos legales. Aquí se define el tipo de administración, clase de empresa, los organigramas, manuales de funciones y todo el aspecto legal que está alrededor de la empresa. Por último, se hace la proyección de los estados financieros y el análisis de la rentabilidad con las herramientas BAN, TIR y beneficio-costo. Sobre esta proyección y análisis de rentabilidad se debe correr un análisis de sensibilidad del proyecto. ¿Qué significa la sensibilidad del proyecto? Un proyecto tiene variables claves o críticas. En un proyecto, por ejemplo, puede ser la variable crítica el tipo de cambio. En otros proyectos la variable crítica puede ser el precio de la gasolina, etc. Entonces, se definen las 3 o 4 variables críticas que tiene el negocio y luego se procede a elaborar 3 escenarios. El escenario con los supuestos más probables, ese es nuestro escenario base, y luego sobre ese escenario se corren 2 adicionales. Un escenario donde estimamos que las variables críticas se van a comportar de manera más favorable. Entonces a ese escenario le llamaremos el escenario optimista. Y otro escenario que le llamaremos conservador, en el cual, por el contrario, las variables se van a contraer, generando un escenario en contra del escenario base. ¿Cuál es la intención de hacer este análisis de sensibilidad? Ver cómo varía el BAN y la TIR. Para que el banco acepte financiar el proyecto, en los 3 escenarios el BAN y la TIR deben ser favorables. Por último, tenemos la valoración cualitativa y cuantitativa del proyecto. Pasemos ahora a revisar en detalle cuáles son los métodos del flujo de caja neto descontado y en qué consisten. Estos
Estas 4 líneas que estoy marcando definen el concepto que está detrás de estos métodos. Leamos. Dice: estos métodos consideran el valor del dinero en el tiempo, por lo que los valores finales o futuros a recibirse se descuentan al presente, es decir, se halla el valor presente o actual del flujo de caja, para que la comparación de dichos flujos sea homogénea y sumados pueda ser comparada con la inversión inicial en el presente. De esta manera se pueden comparar las distintas cantidades de dinero que ingresan o salen de un proyecto en distintos periodos de tiempo. Este concepto es el que se ha venido explicando a lo largo del curso. Cantidades que están en diferentes momentos del tiempo no pueden sumarse. Previamente hay que llevarlas todas a un mismo punto y luego compararlas entre sí, y ahí en ese punto pueden ser sumadas. Bien, empecemos revisando el método más importante, el que tiene la prioridad, el que define, y es el método del VAN. VAN significa valor actual neto, o también es conocido como VPN, valor presente neto. Vamos directamente a la fórmula para entender qué es lo que hace. El VAN es igual al FC1. FC1 significa flujo de caja, y ese flujo de caja es la diferencia de los ingresos de caja menos los egresos de caja del periodo 1. Y entonces el flujo de caja 1 se descuenta al presente un periodo. Para descontarlo al presente vamos a usar una tasa de interés. Esa tasa de interés en proyectos se denomina costo de oportunidad del capital. Y esta tasa representa el rendimiento mínimo que el inversionista espera ganar por su dinero. Este COC en esencia tiene 3 componentes: el margen de utilidad, un ajuste por inflación y un ajuste por prima de riesgo del negocio. Por lo general, todo inversionista tiene un perfil. El inversionista se define si es un inversionista que tiene poca aceptación al riesgo o un inversionista que está dispuesto a asumir mayores riesgos. De manera que el inversionista que está propuesto a asumir mayores riesgos también está dispuesto a obtener mayores tasas de rentabilidad, porque hay una regla básica que dice que a mayor riesgo, mayor tasa de retorno; a menor riesgo, menor tasa de rentabilidad o de retorno para nuestras inversiones. Entonces, esa tasa de interés que vamos a usar, que también en algunos casos se le llama tasa de descuento, representa entonces esa rentabilidad que el inversionista espera generar por su dinero como mínimo. Entonces, usando esa tasa referencial, vamos a actualizar el flujo de caja del periodo 1, el flujo de caja del periodo 2, el flujo de caja del periodo 3 y así hasta el último, el flujo de caja N. En este caso ya podemos sumar todos los flujos porque están llevados a un mismo punto, es decir, el presente. Una vez que están sumados, a esa suma le vamos a deducir la inversión inicial que se da en el presente. El resultado que produce se denomina valor actual neto. El criterio para decidir si el proyecto se acepta o se rechaza lo tenemos acá abajo. Si este VAN resultante es mayor que 0, entonces significa que el proyecto nos conviene y lo aceptaremos, porque vamos a recuperar la inversión y vamos a ganar. Por otro lado, si el VAN resultante es menor a 0, es decir, negativo, significa que no debemos aceptar el proyecto, lo debemos rechazar, porque no vamos a lograr recuperar nuestra inversión inicial y más bien vamos a perder. El segundo método en importancia
es el método de la TIR. Y aquí, a diferencia del BAN, lo que se busca es encontrar una tasa de rentabilidad del proyecto. Veamos la fórmula que emplea. Dice que la TIR es igual al FC1, hemos dicho, flujo de caja del primer periodo, descontado al presente a la tasa que vamos a averiguar. En este caso, esa I es la incógnita. El flujo de caja 2 descontado a esa tasa, 2 periodos. El flujo de caja 3 descontado a esa tasa, 3 periodos, y así hasta el último. A toda esa operación se le deduce la inversión inicial y el resultado debe ser 0. En esta fórmula, como he dicho, la incógnita a despejar es la tasa. A esa tasa se le llamará TIR. Podemos decir entonces que la TIR es aquella tasa que le permite al inversionista recuperar su inversión y no ganar ni perder. Observen que la fórmula iguala a 0. Aquella tasa que le permite al inversionista recuperar su dinero y estar en situación de equilibrio, es decir, no ganar ni perder, a esa tasa se le denomina la TIR. El criterio para decidir si se acepta o se rechaza a través de este método es el siguiente. Si la TIR resultante es mayor que el costo del capital, entonces el proyecto se acepta, porque el proyecto le redituará al inversionista una rentabilidad mayor a la que espera. Por el contrario, si esta TIR es menor al costo de oportunidad del capital, entonces debe rechazarse el proyecto, porque se generará una rentabilidad menor a la esperada. Por último, tenemos el indicador beneficio-costo. Veamos la fórmula. En esta fórmula, en el numerador, en la parte superior, tenemos el cálculo del valor actual de los flujos de caja proyectados, a la tasa COC, al costo del capital, costo de oportunidad del capital. Una vez que hemos descontado todos esos flujos al presente, entonces dividimos ese resultado entre la inversión inicial y el resultado obtenido es un coeficiente que se le denomina beneficio-costo. El criterio para determinar si el proyecto se acepta o se rechaza bajo este método es el siguiente. Si la relación beneficio-costo es mayor a 1, entonces el proyecto debe aceptarse. Por el contrario, si el coeficiente indica que la relación es menor a 1, 0 punto algo, entonces debemos rechazar el proyecto. Bien, hemos repasado brevemente los 3 indicadores que nos van a permitir tomar la decisión si el proyecto se acepta o se rechaza. Hay ventajas y desventajas que tiene cada uno. Diremos de manera general que el BAN es un método que se asume más conservador, porque asume internamente que los flujos de caja que el proyecto arroje se recolocarán a la tasa COC en otros proyectos alternativos. Y eso es lógico pensar, porque el inversionista no va a invertir en proyectos por debajo del COC. La desventaja es que nos arroja una cantidad de dinero, que es un valor presente. Difícilmente podemos comparar una cantidad de dinero en un valor presente con otras alternativas de inversión en el mercado que generalmente están expresadas en tasa de interés. El método de la TIR, por el contrario, tiene la ventaja de que el resultado se expresa como una tasa, un porcentaje, y entonces fácilmente podemos comparar esa tasa con otras opciones en el mercado que también están presentadas con rentabilidades expresadas con tasas de interés. Sin embargo, la tasa interna de retorno en su cálculo asume que los flujos de caja que arroja el proyecto se recolocarán a la tasa TIR.
lo cual plantea la siguiente situación. Si el proyecto tuviera una tasa de interés TIR muy alta, entonces implícitamente se asume que los flujos de caja se recolocarán en otros proyectos a esa tasa alta, lo cual no es sencillo encontrar en el mercado proyectos que tengan tasas de rentabilidad muy altas. Entonces, esa es la dificultad, o esa es la situación que plantea la TIR. Por lo tanto, el BAN, al ser más conservador, tiene la prioridad. Por otro lado, la TIR también genera en algunos casos situaciones difíciles, como por ejemplo, cuando hay flujos de caja irregulares, es decir, valores negativos, luego valores positivos, luego valores negativos, después valores positivos y así un flujo de caja irregular, entonces cabe la posibilidad de que se genere un escenario de TIR múltiple, que es cuando para una misma tasa o para diferentes tasas, de interés, el BAN es 0. Entonces ahí hay que hacer una corrección sobre la TIR. Sin embargo, mi opinión es que si estamos en una situación así, dejemos de lado la TIR y nos concentremos en el BAN. El método de la relación beneficio-costo, bueno, se usa poco, es más común encontrar en las evaluaciones cálculos del BAN y de la TIR. Ok, dicho esto, vamos a pasar ahora a revisar cuáles son las funciones financieras que trae Excel y que nos ayudan para la evaluación de proyectos. Hagamos clic en la hoja Funciones financieras. Acá tenemos un cuadro que presentan las 12 funciones que podemos manejar para los cálculos de valor presente, tasa de interés, valor futuro y plazo. Verán que hemos dividido en los dos tipos de operaciones según el flujo de caja. Las operaciones de un solo pago, ya hemos explicado anteriormente en qué consisten, y para ese tipo de operaciones, cuando querramos calcular el valor presente, usaremos la función valor actual. Cuando querramos usar o calcular la tasa de interés, entonces usaremos la función RRI. Para un cálculo de valor futuro tenemos dos posibilidades, la función valor futuro y la función BF-plan, que también hemos revisado anteriormente. Y por último, para calcular el plazo tenemos la función P-duración, que también la hemos revisado en el capítulo de interés compuesto. Entonces, esas son las funciones que nos pueden ayudar cuando tenemos una operación, una inversión de un solo pago. Cuando tenemos una operación de dos o más pagos, generalmente los proyectos son así, porque generan flujos de caja. Entonces ahí tenemos 4 posibilidades que ya hemos también explicado anteriormente. Que la anualidad sea periódica o uniforme, que sea periódica y no uniforme, que sea no periódica y uniforme, y por último que sea no periódica y no uniforme. Cuando la anualidad es periódica y uniforme, es decir, los intervalos de tiempo entre flujo y flujo son los mismos, y los flujos de caja siempre también son iguales, usaremos para el cálculo del valor presente la función valor actual. Mientras que para el cálculo de la tasa de interés se usará la función tasa. Si queremos calcular el valor futuro en este tipo de anualidades, usaremos la función BF. Y si queremos calcular el plazo, la función NPR. Cuando las series sean periódicas y no uniformes, que por lo general la mayoría de proyectos encajan en este tipo de categoría, entonces para calcular el valor presente, la función valor neto actual BNA es la indicada. Para calcular la tasa de interés, la función TIR es la opción,
y tenemos adicionalmente la función tir-m cuando tenemos esa situación de tir múltiple. Cuando las series sean no periódicas, ya sea uniforme o no uniforme, en cualquiera de las dos situaciones, para calcular el valor presente se usará la herramienta BNA-NOPER, valor neto actual no periódico. Mientras que para el cálculo de la tasa de interés usaremos la función TIR-NOPER, tasa interna de retorno no periódica. Entonces, tenemos 12 funciones que nos permitirán manejar todo el escenario de proyectos e inversiones. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos en el cual aplicaremos las funciones y veremos exactamente cómo ingresar los datos y cómo interpretar los resultados.